el cuaderno, ¿cierto?, para tomar apuntes, vamos a retomar, ¿cierto?, lo siguiente. Había una tarea que estuvimos haciendo hasta la semana pasada que consistía en que estas herramientas que estamos viendo, que necesitamos para filosofar, de cómo se podían percibir, ¿cierto?, dentro de 4 textos que están en Classroom, ¿ya? La idea, chiquillos, como sale aquí de filosofar, es que nosotros tenemos que analizar, ¿cierto?, una situación, un problema, un asunto, un concepto puede ser, y tenemos que llevar a cabo estos 4 pasos en primer lugar, ¿ya? Como yo le he dicho a ustedes, pensar radicalmente significa, chiquillos, que nos vamos a meter hasta el fondo con el problema, ¿cierto?, desde su raíz, como por ejemplo, saber de dónde viene la palabra, ¿cierto?, quién fue el primero que lo usó. En segundo lugar, ¿cierto?, clarificar conceptos como salía en el texto, ¿cierto? En la parte del texto de la tarea de René Descartes nos decía que no era lo mismo la razón que la imaginación ni que los sentidos, ¿cierto? Que había una especie de clasificación de, por decirlo en buen chileno, chiquillos, del más bacán al menos bacán, ¿cierto? ¿Ya? Y el más bacán de todo ello, ¿cierto? Porque con los 3 uno puede conocer el mundo, puede obtener información con los sentidos, ¿cierto? Decir, oye, este café está caliente, ¿cierto? Ya no me lo voy a tomar todavía, lo voy a dejar que se enfríe, ¿ya? Con la imaginación, tío, yo igual puedo imaginarme que el café está caliente porque ya lo he visto, entonces voy a la memoria y lo recuerdo, ¿cierto? Y me imagino que si me lo tomo me voy a quemar la lengua, ¿cierto? Y me acuerdo que me he quemado la lengua, ¿ya? Sin embargo, tío, ambas pueden llevarme al error porque puede que el café no esté caliente y puede que me esté imaginando cosas que no son. ¿Ya? Lo primero que entonces yo debería hacer es utilizar la razón, ¿cierto? El razonamiento, ¿ya? Y establecer todo tipo de conocimiento, por ejemplo, con causa y efecto. ¿Ya? En este caso decir, oh, café caliente, efecto quemadura, ¿cierto? Esa es una operación racional. No llevé mi mano a tomar la taza para quemarme, ¿cierto? Tampoco imaginé una situación ficticia de a mí, por ejemplo, tomando el café, quemándome la garganta hasta el fondo, sino que simplemente, tío, razoné, ¿ya? Y como sale aquí, mire, en el mostrar conexiones, encontré una causa y un efecto, ¿cierto? Calor, quemadura. Entonces, conclusión, no lo tomo. Ahora, ¿cierto? Porque sé que mi razón también me ha enseñado a lo largo de la vida, en estos 35 años casi que tengo, que las cosas calientes se enfrían, ¿ya? Si están a temperatura ambiente. Entonces ahí, ¿cierto? Razono y digo, me lo tomo después en un rato más, ¿cierto? En unas 2 diapositivas. ¿Ya? Esos son 4 pasos fundamentales, tío. Me faltó descubrir supuestos, que es cuando nosotros tenemos que descubrir en qué nos estamos basando, ¿ya? Para determinar tal cosa. Ya, por ejemplo, cuando yo pregunto filosóficamente, ¿existe la libertad? Y usted tiene una respuesta y dice sí existe o no, no existe, es porque se está basando en algo. Tiene una suposición, usted un supuesto, una base. Por ejemplo, los que dicen que no existen es porque observan que nadie actúa, ¿cierto?, como quiere. Y para ellos la libertad, ellos suponen que la libertad es hacer lo que uno. Ya, ¿se van dando cuenta, chiquillos? Entonces, cada cosa que nosotros hacemos tiene una base y por lo general viene de la filosofía, ¿cierto? Y que podemos investigar. Ya. Como estamos viendo, chiquillos, las herramientas de la filosofía, ¿ya? En lo que queda de PPT, que lo vamos a ver todo el día, ¿ya? Vamos a ver lo que es la lógica, a grandes rasgos por si acaso, ¿ya? No, no hay que memorizar nada, hay que entender solamente el procedimiento lógico, chiquillos, porque número 1, anoten ahí en el cuaderno, la lógica, anoten ese título, la lógica, instrumento de la filosofía. ¿Ya? Les voy a explicar lo que es la lógica y vamos a ir bien. Anoten eso en el cuaderno, chiquillos. Les doy 5 segundos para que anoten la lógica, instrumento de la filosofía. Ya. Número 1, chiquillos, si está anotado esto aquí, ¿cierto? Yo me voy a poner a rayar, porque usted ya está grande, tiene que tomar apuntes, yo tengo que hablar nomás, usted tiene que agarrar con conectores, ¿cierto? Con acortando palabras, resumiendo la idea principal, ¿cierto? ¿Ya?
Por ejemplo, yo ahora voy a decir una cosa. Voy a decir, oigan, chiquillos, la lógica, mire, viene de la misma palabra logos. ¿Se acuerdan que la filosofía es el paso del mito al logos, es decir, de la historia fantástica al uso de la razón, del razonamiento? Entonces, si la palabra lógica viene del griego logos, ¿cierto? Y la palabra logos, yo les dije a ustedes que significaba razón, entonces la lógica, chiquillos, es el estudio de los razonamientos, ¿ya? Y los razonamientos, chiquillos, son inferencias que uno hace, ¿cierto? A partir de cierta información, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Inferir, chiquillos, significa concluir, ¿ya? Y concluir significa que yo agarro dos enunciados, ¿cierto? Que me dan información y saco una inferencia, una conclusión de ambos, los junto, porque pisan un terreno en común, ¿ya? Y la lógica, chiquillos, es la ciencia que estudia que los razonamientos estén bien realizados, ¿ya? Porque yo le voy a poner ahora un ejemplo de un razonamiento bien realizado y al tiro le voy a poner un ejemplo de un razonamiento mal realizado, ¿ya? Ya, acuérdense, lógica, chiquillos, acuérdense que cuando uno responde, le preguntan algo, eh, por ejemplo, se cayó el vaso de vidrio y se rompió al suelo, y uno dice, oh, obvio, ¿cierto? O uno a veces dice, lógico. Eso es. ¿Ya? La lógica, chiquillos, tiene que ver con lo obvio. ¿Ya? Por decirlo de una forma, chiquillos, la lógica establece las reglas para que el pensamiento no se equivoque. ¿Ya? Porque es difícil, nosotros somos animales racionales, chiquillos, somos animales lógicos, pero hacer un esfuerzo, chiquillos, perdón, pero pensar requiere de hacer un gran esfuerzo. ¿Ya? No dejarse llevar, por ejemplo, por apariencia, no generalizar, ¿ya? Porque ahí están los grandes problemas que tiene nuestro cerebro al momento de filosofar. ¿Ya? Se equivoca porque no sigue bien la lógica, ¿ya? Que viene de logos, le dije, que significa, obviamente, usted está notando, significa razón y por ende la lógica, chiquillos, anote ahí usted que es la ciencia que estudia los razonamientos. ¿Ya? Eso es lo que usted tiene que anotar como apunte. La lógica es la ciencia que estudia los razonamientos. ¿Ya? Es una de las herramientas que tiene que usar la filosofía, chiquillo, porque la filosofía es puro razonamiento. ¿Ya? Acuérdate que pasamos del mito al logo. Por decirlo de una forma, pasamos de los cuentos fantásticos a la lógica. ¿Ya? Y la lógica es el estudio de los razonamientos bien estructurado y establecido. Ya, fijémonos en este ejemplo, chiquillo, para que entendamos bien lo que es la lógica. No la quiero acercar, vamos a poner aquí el destacador. Ya, chiquillos, este ejercicio de aquí, miren, vamos a dejar entrar al Héctor, tiene ya, este acá dice, mire, analice el siguiente razonamiento, ¿cierto? Hay una flecha aquí. Ya, aquí me están poniendo una condición, por eso este tilde no lleva, o sea, este sí no lleva tilde. ¿Ya? Me están diciendo, chiquillos, miren, si todos los hombres, todos los seres humanos, aquí estamos hablando, ¿ya? Son mortales, ¿qué significa eso primero que todo, chiquillos? ¿Qué significa que todos los hombres sean mortales? ¿Qué significa ser mortal? Que todos vamos a morir algún día. Exactamente, señor. Póngase una carita feliz ahí en su cuaderno. Sí, eso está diciendo, que todos los hombres nos vamos a morir un día. ¿Ya? Ya, y después te dicen, ya, si todos los hombres un día se van a morir, y Sócrates es un hombre, ¿qué podríamos concluir sobre Sócrates a partir de la información anterior? Que Sócrates era mortal. Claro, que Sócrates es mortal, ¿cierto? Y eso, chiquillos, es la lógica. ¿Ya? Y uno puede decir, profe, qué fácil, pues si mire, si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, es lógico que Sócrates es mortal, ¿cierto? Fue un mortal, se va a morir o se murió. ¿Ya? Eso se puede, chiquillos, expresar con gráficos, con los famosos diagramas de Venn. No sé si ustedes le alcanzaban a enseñar cuando chicos en matemáticas la teoría de los conjuntos. ¿Ya? Que le ponían aquí un conjunto A, ¿cierto? El profe decía, mira, el conjunto A, ¿cierto? Y aquí está el conjunto B, ¿cierto? Y me daba un dato y me decía, no sé, A
y le ponía un signo raro, así decía pertenece a B. ¿Les vieron eso, no? Y uno tenía que decir, es el conjunto A. Es pura cuestión así. No quiero, chiquillos, que se metan en esto porque hoy día vamos a agarrarle como la volada filosófica a este asunto, ¿ya? No tenemos que aprender de memoria, ¿ya? Ni una clase formativa, necesito que entiendan cómo funciona la lógica, ¿ya? Ayer encontré en Facebook, una red social para viejos, ¿cierto? Encontré lo siguiente. Lo que pasa, chiquillos, es que me gusta más el Face que el Instagram, porque en Instagram hay que seguir las páginas para ver los memes, ¿cierto? Entonces, alguien te manda un meme y dice, oye, ve este meme y tenés que esperar que te acepten, y ya cuando te aceptan se te olvidó que había un meme que tenías que ver. Entonces, aquí en esta red social, que es más, más, ¿cómo se llama? Más boom, ¿ya? Apareció esto. Fíjense. Dice, todo hombre es mortal, tu mamá es mortal, por lo tanto, tu mamá es hombre. ¿Ya? Ahí tenemos, chiquillos, un ejercicio que, cierto, que efectivamente está bien en estricto rigor, armado, ¿ya? Pero un razonamiento inválido, ¿ya? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir dónde está el error de este razonamiento? Sí. La parte de la mamá, Ya, que es ¿por qué? A ver, muy hombre. porque, Porque por En ejemplo, decir hombres en vez de seres humanos, ¿o no? claro que en este sentido, muy bien, ¿quién me dijo eso para felicitarla? Porque se aprendió la primera regla del ciclo físico. Yo, la Sinaí, yo. Bien, Sinaí, bien, muy bien. Miren, chiquillos, lo que pasa es que aquí la palabra hombre se está refiriendo a los seres humanos, ¿ya? Y en cambio aquí se está refiriendo a varón. Entonces ya estamos mezclando, como dirían en matemáticas, peras con manzanas, ¿ya? Y por eso esto, chiquillos, parece que está bien estructurado, pero en el fondo está mal, porque hay un término de este razonamiento que se está tomando con distintos significados, ¿ya? ¿Por qué estamos viendo esto, chiquillos? Porque muchas veces cuando nosotros nos hacemos preguntas filosóficas, ¿ya? Y tratamos de resolverlas, nos pueden llegar a pasar estos errores en el pensamiento lógico. Ya que, por ejemplo, aparentemente estamos argumentando algo que parece muy convincente, pero que cuando nos detenemos a analizar el enunciado lógico de lo que se está diciendo ahí atrás, entonces puede que no. Por ejemplo, chiquillos, a veces yo les pongo en la prueba preguntas de este tipo. Por ejemplo, en el texto, en la última prueba me acuerdo que había un texto que decía, por ejemplo, el humano es un animal racional, pero la duda no es natural en él. ¿Ya? Entonces yo abajo le ponía la pregunta, según el autor, el humano es un animal racional y la duda es parte de él. ¿Cachai? Que ahí el enunciado en la primera parte de la alternativa es verdadero, porque si tú leíste la alternativa hasta ahí es verdadero, pero yo le puse lo contrario, le puse que según el autor la duda es natural y el autor arriba decía que no. Chiquillos, si un enunciado, la mitad de él es verdadero y la otra mitad es falso, ¿el enunciado total es verdadero o es falso? Falso. Es falso, muy bien, chiquillos. Y así es donde nosotros tenemos que ir viendo esto de la lógica, ¿cierto? Porque en el fondo, espérame un poquito, ahí sí, porque en el fondo, chiquillos, tenemos que estar, ¿cierto?, atentos a esos detalles. En esa pregunta varios me pusieron que era verdadera, pero si la mitad, chiquillos, del enunciado es verdadero y la otra mitad del enunciado es falso, automáticamente pasa a ser falso. Es como que a uno le dijeran su nombre, pero le cambiaran el segundo nombre, ¿cierto? No sería yo, pues, si estoy en el registro civil y llaman a alguien por el nombre completo, pero es otro el segundo nombre, yo tengo que dudar si soy yo, ¿cierto? Porque está casi todo el enunciado verdadero menos una parte. Entonces puede que no sea yo. ¿Ya? Y efectivamente no soy yo. Po. Y en el caso de que fuera yo, hay un error ahí que se tiene que corregir en el registro civil. ¿Ya? Pero nunca voy a ser yo el que tiene cambiado el nombre. Ya.
La lógica, chiquillos, y la razón humana, ¿cierto? Como dice aquí, mire, todos tenemos una capacidad natural para deducir o inferir unas verdades de otras. Por ejemplo, si tenemos sed y vemos una botella con agua, decimos, hay agua en la botella, voy a beber un vaso de agua. En cambio, si alguien dijera, la botella está vacía, voy a beber un vaso, dudaríamos de que estuviera en su sano juicio, ¿cierto? Porque hay una botella vacía, el compadre, ¿cómo va a tomar agua, ¿cierto? Entonces ahí dice, argumentar o razonar correctamente es una habilidad que suele llamarse lógica como arte, y el estudio de los principios y reglas que rigen el razonamiento válido es la lógica como ciencia. ¿Ya? Es decir, chiquillos, más que nada con lo que quiero que se queden de ahí es que existe una forma de pensar que es correcta, ¿ya? Y que está, chiquillos, por decirlo de una forma, ahí sí está midiendo unos compañeros, ¿ya? Existen ciertas reglas, chiquillos, de razonamiento para que uno pueda acercarse a lo que, comillas, vamos a llamar verdad, ¿ya? Porque, por ejemplo, Profe, te muteaste. reinicie el audio. Ahí está. Ahí sí. Ya estábamos en esto. Chiquillos, por ejemplo, yo les decía a ustedes que vamos a volver al PPT. Ahí sí. Ya. Chiquillos, yo les decía a ustedes que uno, cuando va a filosofar o a hacer cualquier cosa relacionada con descubrir la verdad, cuando uno se transforma en un investigador, porque eso es lo que hace uno en la universidad, chiquillos, se transforma en un investigador, ¿ya? Y cuando uno investiga, chiquillos, tiene que, como los investigadores privados, tú estudies lo que estudies física, química, biología, medicina, derecho, lenguaje, filosofía, cualquier cosa, chiquillos, incluso hasta mecánica automotriz, tenés que transformar en un investigador. Quiere decir, en una persona que recoge información y después tiene que sacar una inferencia, una conclusión a partir de todo lo que vio. Ya es lo mismo que el mecánico automotriz, uno va y dice, oiga, ¿sabe que el auto no me parta? A ver, partamos por las bujías, ¿cierto? No, vamos a ver entonces ahora, ¿cierto? La bomba benzina, ¿cierto? Y ahí vamos a ir viendo, vamos a reunir toda la información, y ahí él puede decir, mire, conclusión, el auto tiene este problema. ¿Ya? Pero hay que estar atentos, chiquillos, porque en la vida cotidiana pasan estas cosas, ¿ya? Ejemplo número 1, ¿ya? Voy por la calle caminando, ¿cierto? Y veo a una persona vendiendo helado, ¿cierto? La escucho hablar sin caer en ningún prejuicio, ¿cierto? Y anda con una camiseta del Colo, ¿cierto? Ya, después voy para la casa, ¿cierto? Vivo en la Pola, están todos pintados los murales del Colo y todos los locos parados en la esquina, ¿cierto? Con la camiseta del Colo. Después voy, llegando a mi casa, ¿cierto? Me asalto un loco con la camiseta del Colo. Conclusión, tengo que concluir yo, chiquillos, que todos los delincuentes son de Colo Colo, ¿no? Por todas esas situaciones que me vieron, o nada que ver. Que te consideraría un estereotipo. Cierto que me estoy adelantando a lo hecho y me estoy cayendo en un estereotipo, chiquillos, el profe que nos pone que sí. Ya, profe, usted es filósofo igual. ¿Ya? Y ese es, chiquillos, el problema de la inducción. ¿Ya? Que vamos a ver que unos chiquillos lo vamos a ver adelante en la unidad de ciencia. Vamos a ver que la ciencia tiene este problema, chiquillos, de la inducción, ¿ya? Y nos pasa a diario, chiquillos, porque igual yo di un ejemplo burdo, ¿cierto? Ver gente con cierta camiseta de un equipo y decir, todos los de la camiseta blanca son fly, ¿ya? Pero pasa, chiquillos, lo mismo cuando decimos, toda la gente que vive de Plaza Italia para arriba son cuicos y votan por la derecha, ¿cierto? Eso es un prejuicio, chiquillos, porque si fuera cierto, ya, por ejemplo, hubiéramos visto las elecciones del otro día, que en esas comunas que están de Plaza Italia para arriba, nadie hubiera votado por otra cosa que no fuera de la derecha. Y sin embargo, ¿cierto? Creo que fue en Providencia, ¿no? Que perdió la derecha. En La Reina perdió la derecha. Siendo que es una comuna, chiquillos, que socialmente nosotros
digamos, la asociamos con gente de cierto sector. Entonces, por eso, chiquillos, uno tiene que tener cuidado porque la lógica es una herramienta que está aquí metida dentro de la cabeza, pero es un arma de doble filo, chiquillos, porque yo le he enseñado a ustedes que el cerebro se manda solo. ¿Ya? El cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo, y en este mandarse solo, chiquillos, comete estos errores lógicos. ¿Ya? De decir, todos los X son cuicos, ¿cierto? O como dicen también, todos los que son pobres son porque así lo quieren. O también cuando dicen a los flojos les gusta, o a los pobres les gusta que les regalen todo. ¿Ya? Oiga, hasta donde yo veo, por ejemplo, cuando voy viajando en micro en la mañana a mis trabajos, ¿cierto? Y yo no veo el metro lleno de gente millonaria, ¿cierto? Ni las micros atiborradas de personajes exitosos en el mundo económico, ¿cierto? Entonces, chiquillos, eso es lo que uno tiene que estar atento a la lógica. Profe se mutió. ¿Cierto? La lógica informal, si se me había muteado que me estaban llamando, así que corto. ¿Ya? Quiero, chiquillos, que entiendan el procedimiento de la lógica, ¿ya? Para que uno esté atento, cómo funciona. ¿Ya? Eso es lo que sale en el libro de clases. Fíjense en esto, miren. ¿Va a poner ahí algo más loco, parece? Sí, el profe que nos había puesto que sí, que todos los asaltantes son los escolos. Ya. Chiquillos, hay un video con el cual uno puede profundizar este tema de la lógica. Ya va a salir quién es la lógica, quién la inventó, fue Aristóteles, ¿cierto? Que sale ahí en esa estatua, en ese busto en realidad. Le puso las reglas, ¿cierto? Que son los silogismos, todo el que quiera profundizar, chiquillos, va a pintar ese video, ¿cierto? Y se va a ir como buen filósofo a profundizar este tema de la lógica. ¿Ya? Los demás nos vamos a quedar por horario de clase, como tenemos un solo bloque nomás, ¿cierto? No lo podemos ver, así que avanzamos con él. ¿Ya? Estamos aprendiendo cómo funciona la lógica y al final le voy a poner un ejercicio muy sencillo. ¿Ya? Chiquillos, mire, dice, la manera en la que Aristóteles, que es el padre de la lógica, como sale en el título, ¿ya? Intentó formalizar, como dice ahí, las formas del argumentar deductivo se llama silogística. ¿Ya? Esta operó como único mecanismo formal de argumentación no matemática desde el siglo IV hasta el siglo XIX, fíjense, tío. ¿Ya? Esta era la forma de argumentar durante todo este tiempo. ¿Ya? Después dice, pero la silogística es muy acotada, pues solo puede tratar ciertos tipos de proposición y por eso chiquillo se empezó a dejar de utilizar. ¿Ya? Entonces, vamos viendo en qué consiste, chiquillo, un silogismo. Ya, esta es la manera, chiquillos, en la cual ustedes tienen que pensar cuando estén analizando algo filosóficamente. Ya, por ejemplo, en el problema de la libertad. ¿Será la libertad hacer todo lo que uno quiere cuando uno quiera? ¿O será la libertad, como dicen, aquello que tiene como límite la aparición del otro, ¿cierto? Hasta donde yo no interfiera con el otro. ¿Ya? Y entonces ahí uno tiene que empezar a pensar lógicamente. Ambas cosas. Ya empezar a buscar argumentos y contraargumentos. Por ejemplo, si uno dice, la libertad es hacer lo que uno quiera cuando yo quiera, ¿cierto? Y preguntarse al tiro, ejemplo, ¿en qué caso yo hago lo que yo quiero y cuando yo quiero? De la vida cotidiana. En mi casa. En mi casa, ¿cierto? Lo que yo quiero y cuando yo quiero. ¿Ya puedo andar desnudo en mi casa o no? ¿O están mis papás y no me dejan? ¿O yo no me manifiesto desnudo ante ellos por vergüenza? Ya, con la otra opción, chiquillos, les voy a dejar opciones, ¿no? Cuando uno dice, oye, la libertad de uno dura hasta cuando comienza la del otro, ¿cierto? Ya, entonces, ¿en qué ámbitos de la vida yo me puedo relacionar con el mundo sin la necesidad del otro? ¿Cuándo yo actúo por mí mismo sin considerar al otro? Porque, por ejemplo, yo hoy día me vestí porque vivo en sociedad. Si viviera solo andaría desnudo, pero no, vivo en sociedad, así que me vestí. Y ya con el hecho de entrar al baño, mire, imagínese, vivo solo y entro al baño y me desvisto en el baño. ¿Cierto? Entonces, parece que nunca estoy solo, me parece que las actividades normales que yo desarrollo a diario
siempre están, aunque esté solo, están relacionadas con otras personas. ¿Ya? Ya, entonces yo no comienzo cuestionándome la libertad, ¿es cierto? Es que eso es, tío, por eso uno tiene que usar la lógica, po, y decir, a ver, si A y B y C, no, entonces empezar a encontrar, ¿ya? Miren, el silogismo, chiquillos, es un razonamiento lógico, y fíjense en esto que sale aquí, miren. Aristóteles la ordenó, dice premisa mayor, la que está aquí arriba, premisa menor, este enunciado o frase que está aquí abajo, ¿cierto? Y aquí hay una conclusión. Entonces, el silogismo, chiquillos, es por definición, como dice aquí, mire, dos premisas o proposiciones o dos afirmaciones y una conclusión. ¿Ya? Es decir, me dan dos afirmaciones y yo tengo que sacar una como la que vimos delante de Sócrates. ¿Ya? Y aquí dice, mire, premisa mayor o afirmación mayor, dice, mire, todo sabio es inteligente, ¿cierto? Sí, porque si alguien es sabio porque tienen algún grado de inteligencia, ¿ya? En la premisa menor dice, o en la afirmación menor dice, Aristóteles es sabio, ¿cierto? Y en la conclusión, chiquillos, si uno se pone a pensar, miren, voy a subrayar las palabras con distintos colores, porque Aristóteles descubrió que la lógica, chiquillos, tiene caleta que ver con la matemática. De hecho, la lógica y la matemática, chiquillos, son, por decirlo de una forma, prácticamente hermanos. ¿Ya? Voy a cambiar el color, le dije. Mire, primero le voy a poner con color verde aquí. ¿Ya? Fíjense en esto, chiquillos. Ahí se me pierde el puntero. Ahí. Aquí está. Hoy ni se ve. No, aquí no, porque tengo el que subraya. Este. Ya. ¿Y le puedo cambiar el color? ¿O no? Al lápiz, sí. Ya. Chiquillos, fíjense que en el primer enunciado dice, todo sabio es inteligente. ¿Cierto? Miren, le voy a marcar la palabra sabio. Por un motivo en especial. ¿Cierto? Le voy a marcar ahí un color verde y le voy a marcar la palabra sabio aquí con otro color, ojalá que se vea con color celeste. ¿Ya? Aquí, inteligente. Entonces están diciendo que toda la gente que es sabia también es inteligente, ¿cierto? Ya. Después me está diciendo, fíjense aquí, miren, voy a poner el color, para que no sé cómo, una pucha, que está medio oscuro, así que voy a poner anaranjado. ¿Ya? A ver, ¿será el mismo que esto? Ya. Dice, mire, aquí dice Aristóteles, ¿ya? Es sabio. ¿Y de qué color tenemos pintada la palabra sabio? Verde, ¿cierto? Verde, claro. Ya. Fíjense en la conclusión ahora, vamos a usar los otros colores. ¿De qué color tenemos pintada, chiquillos, la palabra Aristóteles? Anaranjada, ¿cierto? La vamos a pintar anaranjada, miren. ¿Y de qué color tenemos pintada la palabra inteligente? El color, ¿a dónde están los Celeste. colores? Celeste, celeste. Celeste, ¿cierto? Eso, azul medio celeste. Aquí dice color de la. ¿Ya? Chiquillos, la cabeza del humano es tan cuadrada, ¿ya? En su proceder lógico, cuando uno piensa, ¿ya? Y la usa como herramienta efectiva, no como herramienta, chiquillos, no hay que usar la razón como herramienta para pasarse película de que mi pololo me engaña, porque vaya a empezar a juntar todas estas cuestiones y van a salir silogismos que aparentemente son válidos, ¿cierto? Y vaya a empezar a sufrir en vano, porque puede que sean silogismos falsos y tú te lo estás pasando en tu cabeza como una película verdadera, ¿cachai? Por eso, chiquillos, hay que practicar la lógica y la matemática, chiquillos, la guía que da la profe Luisa y el profe César ayudan caleta a que uno aprenda a pensar correctamente, ¿ya? Para que uno no se pase estas películas en la cabeza, ¿cierto? Y arme mal los esquemas como ese esquema que leímos de Sócrates que decía de tu mamá es zombie, ¿cierto? Que Sócrates por si acaso nunca lo dijo, ¿ya? Es un chiste de internet, ¿ya? Chiquillos, miren, si uno pone atención en cualquier silogismo o estructura, mire, de aquí de razonamiento lógico, cachen, chiquillos, que la estructura, si uno se pone a pensar, queda de la siguiente manera. Mira, hay un término que está pintado con color verde, ¿ya? Que en este caso es sabio, que aparece en ambas premisas, ¿cierto? Aparece en la premisa mayor, ¿cierto? Y aparece en la premisa menor. Y que cuando uno mira la conclusión, chiquillo, ese término que se repetía antes es el único que desaparece. ¿Ya?
Y al mismo tiempo, la conclusión queda armada, siempre, 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 chiquillos, la conclusión queda armada. Ojo, pónganme atención en esto porque al final de la clase viene un puro ejercicio que ustedes me tienen que decir cuál es la conclusión. ¿Ya? Entonces, la conclusión siempre, chiquillos, va a tomar para concluir la premisa mayor primero, perdón, la premisa menor primero, ¿ya? Y en segundo lugar, la premisa mayor. Por eso, si ustedes se fijan aquí, miren, el término medio va a desaparecer en la conclusión, nos sale la palabra sabio y va a salir escrito la palabra Aristóteles primero, como bien les dije, y la palabra inteligente como segundo. Y los términos que acompañaban antes desaparecen. ¿Ya? Esa es la estructura, chiquillos, que tiene un silogismo. Si nosotros nos vamos para atrás, cuando arriba decía todos los hombres son mortales, y abajo dice Sócrates es hombre, está pasando lo mismo. Está la palabra hombre, se está repitiendo, y después no aparece en la conclusión. ¿Ya? Y la conclusión es Sócrates, que estaba en la segunda fila, ¿cierto? Es mortal, que estaba en la primera afirmación. ¿Ya? Siempre, chiquillos, una estructura muy básica esto que está aquí. ¿Ya? Si yo ahí puedo empezar, y por eso tengo que estar atento, porque puedo decir, miren, chiquillos, todos los mamíferos, no, voy a decir, miren, todos los mamíferos son peludos, ¿cierto? Y uno puede decir, ah, sí, pues. Y después yo voy a decir, la ballena es un mamífero, ¿cierto? La conclusión lógica de eso es que la ballena es peluda. Y todos sabemos que la ballena no es peluda, ¿cierto? Entonces, por eso, repito, esta cosa de la lógica, una cosa es razonar que el enunciado que se está diciendo sea verdadero o falso. ¿Ya? Y por eso tenemos que estar atentos, chiquitas, ¿ya? Se cometen muchas falacias de este tipo para que la gente piense, ¿cierto?, que los políticos no están gobernando correctamente. Ya se usan silogismos, ¿cierto? Chile está mal, pero con el bono ahora está mejor, ¿cierto? Y el bono le llegó al 40%, pero eso no es parte del enunciado lógico, ¿cierto? No se dice, ¿ya? Cosa que la conclusión uno la termina aceptando como tal, ¿ya? Y lo mismo que yo les decía, chiquillos, hay que cuidar el pensamiento porque el exceso de pensamiento es nuestro principal enemigo, ¿ya? A veces uno razona, chiquillos, y razonar de esta manera que yo le estoy mostrando requiere de un esfuerzo intelectual, ¿ya? Esfuerzo intelectual que muchas veces, chiquillos, uno no aplica para cuestiones cotidianas, ¿ya? Como por ejemplo eso mismo que dicen ustedes, como el sobrepensar cosas. Ya cuando uno sobrepiensa las cosas, sobre todo en la noche, chiquillos, no está pensando lógicamente. ¿Ya? Así que, como consejo de vida de esta clase, cuando se ponga claro a sobrepensar, deténgase porque eso genera ansiedad. ¿Ya? Como dice la Sinai. Muy bien, Sinai. Parece que hemos leído el mismo libro. Ya. Chiquillos, miren, por si acaso, el silogismo, si uno se pone a mirar este término medio, aquí mire que es el que se repite, ¿ya? Puede estar ordenado de distinta manera. ¿Ya? Le voy a poner aquí mantener. ¿Ya? Bueno, quería ver también la hora para que no nos atrase. Aquí, fíjense. ¿Ya? La letra M, que es lo que se repite en las premisas, chiquillos, y que después no está en la conclusión, miren, puede estar en distintos lugares. ¿Ya? Puede estar al principio de la oración, ¿ya? Puede estar al final de la oración, en ambos casos. Puede estar al principio de la oración en ambos casos, como también puede estar como figura contraria a la primera, ¿cierto? Que ese término aparece bien acá y después acá, ¿ya? Eso es lo que tenemos que estar en claro. Antes, en el plan antiguo había una unidad de esto, ¿cierto? Y yo le hacía una prueba de esto, ¿ya? Y le decía, mire, y le ponía puros silogismos, y yo le decía, subrayeme en todos los silogismos el término medio con el color verde, como lo hice, por ejemplo, aquí en el PPT. Y ahí usted está entretenido haciéndome esto en 50 ejercicios. Y además me tenía que sacar la conclusión. O a veces yo era más pesado y ponía la primera, ponía la conclusión y usted me tenía que poner qué decía al medio. ¿Ya? Que también se puede inferir eso. ¿Ya?
Bueno, avancemos porque ya estamos, ¿cierto? Quedan como 5 minutitos y nos quedan estas dos cositas para que terminemos y veamos el ejercicio final. La tarea de hoy día, chicos, repito, es formativa. Vale decir que me van a mostrar, ahora estamos aprendiendo algo para formar cierto conocimiento y más adelante lo vamos a evaluar con una nota a ver si eso corresponde. Chiquillos, dentro del mundo de la lógica, dice, tenemos tipos de inferencia. Acuérdense, anoten en su cuaderno, pongan ahí tipos de inferencia y usted anota ahí, como ya son grandes y están tomando apuntes, inferir, le ponen entre paréntesis, inferir igual concluir. ¿Ya? Es decir, que uno hace una conclusión de esto. Chiquillos, esto les sirve lo de la lógica para las conclusiones en los trabajos de investigación. ¿Cierto? Que deben ser, hacer la introducción y la conclusión es una de las cosas que más cuesta. En la conclusión tú tenés que hacer un resumen de todo lo que tú puedes inferir a partir de lo que pusiste arriba. Si en tu trabajo hablaste de que Sócrates era mortal y que Sócrates es un hombre, tú tenés que en la conclusión de tu trabajo poner que Sócrates se va a morir. ¿Ya? Para eso nos sirve esto de la lógica. ¿Ya? Hay dos tipos de inferencias lógicas. Repito, inferir significa concluir. ¿Ya? Estas son, chiquillos, la inductiva y la deductiva. ¿Ya? Ponga, esto nos sirve para ciencia. Por si acaso, en la unidad 3 hacemos filosofía de la ciencia. Así que esto va a volver a aparecer. Anótelo ahí. Chiquillos, la inducción o inferencia inductiva, anoten ahí, significa analizar casos particulares y obtener una conclusión general. Repito, la inducción o inferencia inductiva, chiquillos, significa que yo voy a analizar varios casos particulares y a partir de ellos voy a llegar a una conclusión, como lo hace la ciencia. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, la ciencia llega a las leyes universales a partir del fenómeno de la inducción, ¿cierto? Si un metal se dilata al calentarse, ¿cierto? Este pedazo de fierro, ¿cierto? Y el hierro también se dilata al calentarse y otro metal también se dilata al calentarse, es decir, yo los caliento y se empiezan como a derretir, a expandir, ¿ya? Yo voy a llegar a la conclusión entonces de que todos los metales se dilatan al calentarse. Eso es la inducción. O como sale aquí, mire, dice, el ser humano, el caballo, el mulo son longevos, es decir, viven harto. El ser humano, el caballo y el mulo son mamíferos, ¿cierto? Conclusión, algunos mamíferos son longevos, ¿cierto? Yo debería decir algunos, no todos porque no los nombré a todos, ¿cierto? Entonces, como conclusión analicé 3 casos particulares, analicé un humano, un caballo y un mulo, ¿cierto? Y a partir de ellos 3, yo logré concluir que hartos mamíferos, dentro del mundo de los mamíferos hay un grupo de ellos que viven harto, ¿ya? Y hay otro grupo que vive poco. Lo mismo abajo, dice, las plantas y los animales son seres vivos. Las plantas y los animales se mueren, por lo tanto, los seres vivos se mueren. ¿Ve? Partimos analizando plantas y animales por separado y obtuvimos como conclusión a todos los seres vivos juntos dentro del mismo conjunto. ¿Ya? Ahora vamos al otro lado, tíos. Dice, inferencia deductiva, obviamente va a ser todo lo contrario. Pueden anotar eso, ¿ya? Inferencia deductiva, todo lo contrario a la anterior. ¿Qué significa todo lo contrario? ¿Ya? Que a partir del análisis de casos generales, vamos a aplicar una conclusión a un caso particular, como lo estuvimos viendo en los ejercicios anteriores. Por ejemplo, ahí mire, dice, todo animal respira, ¿cierto? Estamos hablando de todos los animales del mundo, chiquillos, todos, ¿ya? Es decir, de un caso general. Abajo dice, todo ser humano es animal. Es decir, ahora estamos agarrando de todos los animales del mundo, chiquillos, de la chinita, del chancho, del oso, de todo. Estamos ahora refiriéndonos solo a lo humano, ¿ya? Y por ende la conclusión dice, mire, el ser humano respira. ¿Se dan cuenta? Dicen, oye, todos los animales respiran. Aquí te tengo el ejemplo de un animal que se llama humano. ¿Cuál es la conclusión? Que ese animal humano respira. Vale decir, pasé de lo general, chiquillos, de todos los animales del mundo a un caso particular que son solo los seres humanos. ¿Ya? Lo mismo abajo. Todo ser humano es animal racional. Mabel es un ser humano, por lo tanto, Mabel es un animal racional. ¿Ya? Eso, chiquillos, significa, por si acaso, es la diferencia entre inducir y deducir. ¿Ya?
O sea, yo voy a hacer una inducción cuando analizo a 3, 4, 5, 10 cosas y a partir de eso saco una conclusión. Y deducir significa que a mí me están pasando un conjunto entero de cosas y yo se la tengo que aplicar a casos particulares. ¿Ya? ¿Quedó claro eso o no, chiquillos? Porque ahora vamos a avanzar al final de la clase. ¿Ya? Necesito saber si eso está claro. Para repetirlo una vez. Sí, Inducir, profe, chiquillos. quedó claro. Bacán. Ya, bacán. Inducir, chiquillos, acuérdense, analizo a 10 compañeros del tercero A y digo, ay, y se sacan puro uno y voy y digo, todo el tercero A es terrible flojo. Eso es inducir. ¿Ya? Deducir sería que yo dijera, oye, en el tercero A tienen promedio 3 en filosofía, ¿ya? Y como la Sinaí va en el tercero A, por decir algo, ella también tiene promedio 3 en filosofía, siendo que no lo tiene. ¿Ya? Ambas nos pueden llevar a conocimiento como nos pueden llevar a error. Ya. Y lo último, entonces, chiquillos, para despedirnos, miren. Básicamente, chiquillos, los razonamientos, cuando nosotros los ordenamos bien, ¿cierto? Y yo les digo a ustedes, miren, todos los alumnos del tercero A, y después digo la Sinaí, si yo ordeno todo eso, ¿ya? Y lo empiezo a ordenar así, lógicamente en los conjuntos quedan estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, mire, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Si yo lo ordeno, chiquillo, en conjunto, me va a quedar así, mira. Acá están todos los mortales del mundo, todo lo que se muere, vale decir, los animales y las plantas, ¿cierto? Dentro de este conjunto, entonces dijimos que tenemos los animales, por un lado, un conjunto animal y otro conjunto planta, ¿cierto? Dentro del conjunto animal tenemos otro subconjunto que son los hombres, ¿cierto? Y dentro de ese subconjunto hombres tenemos metido a Sócrates. Por lo tanto, el enunciado es verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Sócrates está compartiendo el mismo conjunto que los mortales, está metido aquí adentro, ¿ya? Este otro chiquillo es un silogismo que es falso, ¿ya? Dice, mire, todos los estudiantes de filosofía son entusiastas, todos los bailarines son entusiastas, por lo tanto, todos los bailarines son estudiantes de filosofía. Y ahí estamos mal, chiquillos, porque deberíamos decir que algunos bailarines son estudiantes de filosofía. ¿Ya? Porque aquí, mire, cuando dice está la gente entusiasta, claro, aquí estamos generalizando. Y cuando aquí tenemos la gente entusiasta, el bailarín es entusiasta también, pero no necesariamente estudiante de filosofía. Como aquí puede estar metido usted también, que también es entusiasta y ni siquiera es bailarín, ni mucho menos estudiante de filosofía con las notas que se saca, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos, chiquillos, que en la conclusión, si nosotros dibujáramos esta conclusión así como nos dio aquí, todos los bailarines son estudiantes de filosofía, este círculo de bailarines debería haber estado metido aquí adentro, ¿ya? Y ahí entonces está el error, ¿ya? No se puede concluir porque está usted, como bien decía ahí la Sinaí, estamos generalizando, ¿ya? Estamos diciendo que todos los flights son del Colo, estamos diciendo que todos los cuicos son de derecha, estamos diciendo que todos los pobres son pobres porque quieren, ¿ya? Así que para cerrar, chiquillos, en esta clase de lógica, ¿ya? Dice ahí, mire, una pregunta filosófica requiere de un gran esfuerzo intelectual para poder responderla, ¿cierto, chiquillos? ¿Ya? Sí, estoy haciendo el cierre, profe. ¿Ya? Después dice, siempre una pregunta nos llevará a otra, ¿ya? Sin embargo, al momento de responderlas, se profundiza más y se pueden ir aclarando dudas sobre el tema que se está reflexionando. La lógica se presenta como una opción para responder de manera coherente y analítica a estas preguntas sin caer en contradicción, ¿ya? Es decir, la lógica, chiquillo, es una herramienta para saber si nosotros estamos argumentando bien o no estamos pisando la cola, como se, ¿ya? Último ejercicio, chicos, para cerrar la clase. Esta me dice, ¿cuál sería la conclusión lógica de este argumento? Si los más viejos tienen más experiencia, ¿ya? Y los que tienen experiencia son más sabios, entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Acuérdense varias cosas, chiquillos, para resolver esto. Número 1, el término medio, que es la palabra que se repite en ambos casos, no tiene que estar en la conclusión. Y número 2,
tenemos que partir por la segunda afirmación en nuestra conclusión. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? A ver, primero que todo, desarmamos aquí, ¿cierto? Vamos a subrayar nomás con el mismo marcador. El término medio es el que se repite, dice, si los más viejos tienen más experiencia y los que tienen experiencia, el término medio, ¿cierto? Esta palabra, chiquillos, no tiene que estar en la conclusión. ¿Ya? Ya, esta palabra no tiene que estar en la conclusión, se borra. ¿Ya? Y después le dije, chiquillos, que la conclusión siempre parte por dónde, a ver, vamos a ver, parte por la premisa menor y después por la premisa mayor. Vale decir, parte por lo segundo que decimos y luego agregamos lo primero. En este caso, lo segundo que dijimos, ¿qué fue? Dijimos que los que tienen experiencia son más sabios, ¿cierto? Y después dijimos que los más viejos tienen más experiencia. Por lo tanto, chiquillos, la conclusión lógica de este ejercicio sería que los más sabios son aquellos que son más viejos. ¿Ya? ¿Y eso es verdad o no, chiquillos, desde el punto de vista de ustedes? ¿La gente más vieja es más sabia o no? Esa es la conclusión. Son más sabios los que son más viejos. Depende. Depende, profe, porque a lo mejor no todo. Depende del tiempo que se estudia o no. Claro, habría O que del ver conocimiento que tiene la persona. Sí, habría que ver qué tipo a qué nos referimos con ser sabio, ¿cierto? ¿Ya? Pero por lo general, a ver, voy a leer ahí en el chat, por lo general, chiquillo, por lo general, se supone que la gente más sabia, perdón, más vieja es más sabia porque ha vivido y se han equivocado más, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, ahora ya termino con este último consejo de vida, por si acaso, miren, cuando los papás de ustedes no les dan permiso para hacer algo, ¿ya? Por lo general, chiquillos, no es porque sean malos, ¿cierto? Y quieran ver sufrir a los hijos. Por lo general, chiquillos, es porque ellos fueron jóvenes, ¿ya? Y pasaron por esa experiencia y no quieren que ustedes la vivan porque es riesgoso. Por ejemplo, en mi caso personal, chiquillos, yo anduve tarde, de noche, ¿cierto? En barrios peligrosos, ¿cierto? Ahora que soy grande digo, oye, ¿cómo era capaz de estar metido en esos barrios tan peligrosos ahora y en esa época no veía el peligro? ¿Cachai? Entonces por eso ahí uno va, y cuando mi hija quiera salir un día, es probable que le voy a decir, no, hija, no le voy a dar permiso porque no quiero entrar en detalle porque no le quiero decir a mi hija que yo ando en un barrio peligroso a tal horas de la noche porque va a decir, chal, papito que tengo, ¿cierto? Entonces prefiero decirle, no, porque yo digo, yo soy tu papá. Ya, eso, chiquillos, cuídense mucho. Esa era la conclusión de hoy día con la lógica y nos vamos viendo ya la próxima semana. A ver, si no me equivoco, vamos a filosofar. Yo tengo ahí el PPT de junio, lo voy a subir. Vamos a filosofar de los métodos de la filosofía, chiquillos. ¿Ya? Vamos a ver qué es la mayéutica, el método cartesiano, los axiomas y varias cosas. Ya, cuídense mucho, que estén muy bien. Un abrazo para todos y todas. Y nos Chao, vemos la profe, cuídese. Chao. Chao, chiquillos. Chao, Chao, profe, profe. cuídense, gracias. Que estén bien. Ya, gracias. Chao, profe. Buen Cuídese fin de- mucho. A la vez revisé las pruebas, puse las notas por si acaso. Ya, ahora igual voy a seguir viendo. Vale, profe, nos vemos. Chau. Me falta sumar las décimas, las voy a sumar después.